Hola y bienvenidos a Del libro al micrófono. Hoy abrimos las páginas de un libro bastante curioso, El aprendiz de brujo. Es un manual que, bueno, se presenta como práctico sobre programación neurolingüística, la PNL, escrito por Alexa Moll. Seguro que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Sentirnos como frenados por un miedo que no acabamos de entender, o un hábito que no hay manera de romper, o una reacción que salta sola. La autora, de hecho, cuenta su propia historia con un miedo que le surgió conducir justo después de sacarse el carné. Y bueno, como la PNL le dio algunas pistas. Hoy vamos a explorar un poco estas ideas del libro sobre cómo la PNL propone que podemos entendernos y, quizá, pues cambiarnos a nosotros mismos. Así es. La propuesta de fondo de la PNL, tal como la presenta este libro, es, vernos de una forma un poco diferente. Invita a pensar en nuestra mente casi como si fuera un ordenador muy sofisticado, ¿sabes? Uno que está siempre procesando la información de los sentidos. Y la idea que vamos a ver es si bajo esa perspectiva podemos aprender a reprogramar, entre comillas, algunas de esas respuestas que nos salen solas. Vale, pues vamos a ello. El libro arranca fuerte con esa analogía, ¿no? El cerebro como un ordenador. Dice que todo lo que vemos, oímos, sentimos, tocamos, saboreamos, son como datos. Datos que esa máquina interna procesa y guarda. Exacto. Y aquí viene un punto, que según Moll es clave en la PNL. No se centra tanto en el contenido de lo que nos pasa, o sea, el qué ocurrió, sino en la estructura, en cómo procesamos y guardamos esa información, cómo está codificada esa experiencia en la mente. ¿Es una imagen brillante o más bien borrosa? ¿Un sonido fuerte o lejano? La PNL sugiere que si entendemos esa estructura, pues podemos intentar cambiarla. Por ejemplo, si ante una crítica el programa automático es sentir, qué sé yo, un nudo en el estómago, la PNL propone que hay formas de cambiar ese programa por otro que genere más serenidad o incluso uno que te permita pues, responder con argumentos. O sea que si la PNL se enfoca en la estructura, ¿quiere decir que lo que pasó en sí importa menos que cómo lo recordamos o lo procesamos por dentro? ¿Que esa codificación interna es lo que de verdad genera la respuesta, la emoción o la conducta? Esa es una de las ideas centrales que plantea el libro, sí. No es que el evento no importe en absoluto, claro, pero sí que nuestra representación interna de ese evento, esa película mental que nos montamos con sus sonidos, sus sensaciones, es lo que tiene el poder de disparar nuestras respuestas ahora. Y la consecuencia más potente de esto, que el libro subraya mucho, es que no estaríamos como condenados a ser de una manera por nuestra historia. Si podemos cambiar la estructura de cómo procesamos el pasado o cómo anticipamos el futuro, pues podríamos tener más control sobre quiénes queremos ser. Habla de una posibilidad de rediseñarnos. Suena fascinante, la verdad. Ahora, para poder entender o cambiar esas estructuras, tanto las nuestras como las de otros, el libro insiste mucho en la percepción, pero no una percepción cualquiera. Critica eso que hacemos a menudo de saltar a interpretar. No, vemos a alguien con los brazos cruzados y ya está. Está cerrado, a la defensiva. La PNL pide como dar un paso atrás. ¿Qué es lo que de verdad estamos viendo y oyendo? Exacto. A eso le llaman calibrar. Y no es solo mirar por encima, ¿eh? Es observar con muchísima atención las señales externas, a menudo muy sutiles, que acompañan los estados internos de una persona. Hablamos de notar el ritmo de la respiración, su profundidad, la tensión en los hombros o en la mandíbula, pequeños cambios en el color de la piel, las microexpresiones, detalles que normalmente se nos pasan por alto. La gran diferencia con interpretar sin más es que calibrar es un acto consciente, detallado y específico para esa persona en ese momento. Mi ceño fruncido puede ser concentración y el de otro puede ser enfado. Calibrar es aprender a leer esas señales sin proyectar enseguida nuestros propios significados. Es como desarrollar una supersensibilidad a lo no verbal. El libro menciona un ejercicio, la bola de cristal, donde intentas adivinar cosas de alguien solo observando sus reacciones casi invisibles de sí o no. Suena un poco, bueno, no sé, mágico. O la idea es solo agudizar la observación.
Yo creo que la intención del ejercicio, más allá del nombre que le pongan, es justo eso, entrenar la agudeza sensorial, forzarnos a prestar atención a esas microseñales que todos emitimos sin darnos cuenta y que, bueno, sí revelan información sobre cómo estamos por dentro, si somos coherentes o no, es llevar la observación a un nivel mucho más fino, más allá de las palabras. Saber si alguien está cómodo o incómodo con un tema, diga lo que diga, puede ser útil, ¿no? Entendido, sí. Vale, y una vez que afinamos esa capacidad de percibir, ¿cómo usamos eso para conectar mejor? Aquí el libro habla de sintonía o rapport, esa sensación de estar en la misma onda, de que hay entendimiento. Y la técnica clave que describe es el reflejo o acompañamiento. El acompañamiento es fascinante. Opera a un nivel muy sutil, a menudo inconsciente para la otra persona. Se trata de adaptar con delicadeza nuestro propio lenguaje corporal al del otro. Si se inclina hacia adelante, pues nos inclinamos un poco. Si habla despacio, ajustamos el ritmo. Si respira de cierta forma, intentamos acompasar la respiración. Y también se aplica el lenguaje. Si la persona usa muchas palabras visuales, veo lo que dices, imagínate, pues usamos un lenguaje parecido. Desde mi punto de vista, mira esto. Si usa palabras auditivas, me suena bien, escúchame, respondemos en ese canal. Te oigo, eso resuena conmigo. La clave es la sutileza, ¿eh? No es imitar como un espejo, que eso se notaría y hasta molestaría. Es acompasar con respeto. ¿Y por qué funciona eso? ¿Por qué imitar sutilmente a alguien crearía esa conexión? Pues la premisa es que a nivel inconsciente nos sentimos más cómodos y comprendidos por la gente que se parece a nosotros, que actúa o habla de forma similar. Es como si el inconsciente dijera, esta persona es como yo, puedo fiarme. Al acompasar, estamos mandando esa señal no verbal de similitud, de entendimiento, creamos un puente para la comunicación. Facilita que el otro se sienta escuchado y aceptado, que es la base del rapport, vamos. Vale, tiene sentido. Pero el libro va un paso más allá con lo de reflejar y dirigir. Una vez que has creado esa sintonía, sugiere que puedes como guiar sutilmente el estado del otro cambiando tu propio comportamiento. Suena potente. Pero, ¿no podría ser un poco manipulador si no se usa con cuidado? Es una pregunta muy importante, sí, y es crucial tenerlo en cuenta. La PNL, tal como se presenta aquí, enmarca estas técnicas como herramientas para comunicar mejor y potencialmente para ayudar a otros a acceder a estados más positivos o útiles. Si alguien está, por ejemplo, atrapado en la angustia y has creado rapport, cambiar sutilmente tu propia postura a una más erguida, tu respiración a una más calmada, podría influirle positivamente. Podría hacer que inconscientemente te siga hacia un estado más tranquilo. Ahora bien, la línea entre guiar y manipular depende totalmente de la intención y del contexto. Usado éticamente, busca el beneficio mutuo o ayudar al otro. Usado sin ética, pues podría ser para influir en beneficio propio. Como cualquier herramienta poderosa, su valor depende de quién la usa y para qué. El libro insiste en la ecología del cambio, o sea, que sea bueno para todos los implicados. Importante aclaración, sí. Bueno, cambiando un poco de tercio, pero siguiendo con la comunicación, la PNL le da muchísima importancia a las palabras. Introduce algo llamado el metamodelo. ¿Qué es exactamente? El metamodelo es básicamente un conjunto de preguntas. Preguntas diseñadas para desafiar y aclarar el lenguaje que nos limita o que omite información importante. Es como un bisturí lingüístico. Por ejemplo, ante generalizaciones como todos me critican, el metamodelo preguntaría, ¿todos? ¿Absolutamente todos? ¿Puedes pensar en alguien que no te critique? ¿Quién específicamente te criticó y cuándo? Busca romper esa generalización que paraliza. O sea, nos obliga a ser más específicos, a recuperar la información que hemos borrado o distorsionado al hablar. Como cuando alguien dice, estoy triste, y preguntaríamos, ¿triste por qué? Específicamente. O si dicen, tu comentario me molestó, indagar. ¿Cómo exactamente mi comentario causa que te sientas molesto? Es como pedirle que desempaquete la frase, ¿no? Que nos muestre la experiencia real que hay detrás. Precisamente, ayuda a conectar las palabras con la experiencia sensorial concreta que representan. Busca desafiar lo que llaman eliminaciones, información omitida, generalizaciones, afirmaciones universales y distorsiones, relaciones causa-efecto dudosas o eso de leer la mente.
El objetivo es enriquecer el mapa mental de la persona, darle más opciones y una comprensión más clara de su propia experiencia. Y muy relacionado con esto está el reencuadre, o reframing. Esto me pareció especialmente interesante. La idea de coger un problema o una queja y ponerle como un marco diferente. El reencuadre es una herramienta muy potente para cambiar la percepción, ¿sí? Se basa en la idea de que el significado de cualquier cosa depende del marco en que la veamos. Si alguien dice, por ejemplo, soy demasiado perfeccionista y eso me estresa, un reencuadre de contexto podría ser, ¿y no es ese perfeccionismo, esa atención al detalle increíblemente útil cuando tienes que entregar un trabajo de alta calidad o revisar un contrato importante? Busca un contexto donde lo negativo sea un recurso valioso. Claro, le da la vuelta totalmente. Y también está el reencuadre de significado, ¿verdad? Cambiar la etiqueta en sí. Exacto. Siguiendo con el ejemplo, un reencuadre de significado podría ser, quizás no es perfeccionismo, sino un compromiso con la excelencia. O si alguien se queja de ser muy sensible, reencuadrarlo como tener una gran capacidad de empatía. Al cambiar la palabra o el marco, se puede cambiar la emoción asociada y cómo la persona se relaciona con eso. No cambia el comportamiento en sí mismo, pero sí cómo se percibe y se valora. Es una forma de encontrar el lado útil de algo que se veía solo como un problema. La verdad es que invita a jugar con las perspectivas. Ahora, el libro es un manual práctico, así que presenta varias técnicas concretas para el cambio. Una muy conocida es el anclaje. ¿Cómo funciona eso? La casa de tu abuela. La PNL propone usar este principio pero de forma deliberada. La técnica consiste en identificar un estado interno que quieres tener, confianza, calma, motivación, y recordar muy vivamente una vez que lo sentiste a tope, el momento cumbre. Y justo en el pico de esa sensación asocias un estímulo único y específico. Puede ser tocarte un nudillo, apretar dos dedos, una palabra clave. La idea es que una vez creado ese vínculo, al activar el ancla, repetir el estímulo, puedes volver a acceder a ese estado de recursos más rápido y a voluntad cuando lo necesites. Es como crear un botón de acceso rápido a nuestros superpoderes internos. Suena útil, ¿sí? Y luego están las submodalidades, que mencionaste antes. Esto de ajustar las cualidades de nuestras imágenes mentales. ¿De verdad puede tener un impacto tan grande? Parece casi demasiado simple, ¿verdad? Pero la PNL sostiene que sí. Las submodalidades son las cualidades sensoriales de nuestras representaciones internas. Para una imagen mental, ¿es grande o pequeña? ¿Brillante u opaca? ¿Cercana o lejana? ¿En color o en blanco y negro? ¿Tiene movimiento? Para un sonido interno, ¿es fuerte o suave? ¿Rápido o lento? ¿Viene de dentro o de fuera? La propuesta es que estas cualidades no son neutras, afectan directamente la intensidad de la emoción que va con ese pensamiento o recuerdo. A ver si lo pillo con un ejemplo. Si tengo un recuerdo de algo que me da vergüenza y en mi cabeza la imagen es grande, cercana y súper nítida, la PNL diría que si yo conscientemente la hago más pequeña, la alejo, le bajo el brillo, quizá la pongo en blanco y negro, podría sentir menos vergüenza al pensar en eso. Esa es exactamente la premisa. Al cambiar esas perillas de control de la representación interna, puedes modificar el impacto emocional que tiene sobre ti. Es una forma de distanciarse emocionalmente de recuerdos negativos o de quitarle fuerza a antojos o pensamientos obsesivos. Y al revés, para anclar un estado positivo o reforzar una meta, harías lo contrario, hacer la imagen más grande, brillante, cercana, con colores vivos. Es una técnica que, requiere experimentar uno mismo, pero el libro la presenta como una vía muy directa para influir en cómo nos sentimos respecto a nuestras propias imágenes mentales. Queda mucho por explorar de las técnicas, como las estrategias mentales o procesos como el swish. Pero creo que con esto ya tenemos una buena idea del tipo de herramientas que propone el libro. Mirando el conjunto, ¿cuál dirías que es el mensaje fundamental que busca transmitir El aprendiz de brujo? Yo creo que el hilo conductor es una idea de agencia personal, de potencial. Más allá de la validez científica que cada uno le quiera dar a cada técnica concreta, el mensaje central que resuena en todo el libro es que tenemos más capacidad de la que solemos creer para influir en nuestra experiencia subjetiva.
en nuestros pensamientos, emociones, comportamientos. Nos invita a vernos no como productos terminados de nuestro pasado o biología, sino como participantes activos en nuestra propia programación. Es una perspectiva de empoderamiento, entonces. La idea de que podemos aprender a ser, en cierto sentido, los aprendices de brujo de nuestra propia mente, aprendiendo a manejar nuestras respuestas internas en lugar de que ellas nos manejen a nosotros. Exactamente. Se trata de fomentar la autoobservación, la curiosidad sobre cómo funcionamos por dentro y la disposición a experimentar para encontrar qué nos sirve para lograr los cambios que queremos. Es una invitación a tomar las riendas. Explorar El aprendiz de brujo de Alexa Moore nos ha dado una probadita de esta visión de la PNL sobre cómo funcionamos y cómo podríamos cambiar. Desde afinar la percepción con el calibrado, crear conexión con la sintonía, usar el lenguaje para abrir puertas con el metamodelo y el reencuadre, hasta herramientas como el anclaje o jugar con las submodalidades. Es un enfoque que, independientemente de cuánto conecte con cada persona, sin duda estimula la autorreflexión sobre nuestros patrones automáticos. Plantea esa posibilidad intrigante de ejercer una mayor elección sobre cómo respondemos al mundo y a nosotros mismos. Y para cerrar, dejamos una pregunta flotando en el aire. Si fuera posible identificar un programa mental, un patrón de pensamiento, emoción o conducta recurrente que hoy se siente como una limitación, ¿cuál sería el primero que despertaría la curiosidad de entender mejor y quizás empezar a reescribir usando alguna de estas ideas? Esperamos que esta exploración les haya parecido interesante. Si quieren seguir descubriendo ideas potentes de libros que invitan a pensar, no olviden seguir a Del Libro al Micrófono en nuestras redes sociales. Nos encuentran como... Mencionar usuario nombre de redes sociales. Hasta la próxima.